estamos en el capítulo 5 de Nehemías y quiero hacer una breve recapitulación y quiero resaltar lo siguiente: una versatilidad impresionante que Dios le da a Nehemías para poder resolver muchos diversos tipos de problemas. Pablo solía decir: mi competencia no viene de mis propias capacidades, mi competencia viene de Dios. Nehemías, mucho tiempo antes que Pablo, solía decir: la poderosa mano de Dios o la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Y vemos cómo Nehemías se enfrenta un problema tras otro. Y cada problema es distinto, pero cada problema es resuelto. Y es impresionante cómo salta de un problema personal a uno político, a otro problema administrativo, a otro problema organizacional, a otro problema de carácter psicológico, a otro problema de carácter militar, a otro problema de carácter socioeconómico. Es decir, va de uno a otro problema que son completamente diferentes, pero lo sabe abordar con la sabiduría necesaria. Por ejemplo, en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, Nehemías enfrentó un problema de índole personal. Cuando recibe las malas noticias de los sucesos o los acontecimientos que estaban llevándose a cabo en Jerusalén, esas condiciones precarias de las personas, de sus hermanos hebreos, él todavía en Susa se quebranta, llora, entra en un proceso de luto, llora por muchos días y hace ayuno también, hace oración, y ahí se da cuenta de que tiene que salir de su entorno, de su comodidad, de lo que le es conocido, del mismo empleo acomodado que tenía como copero del rey. Y entonces en esas lágrimas se encuentra el llamado y resuelve una situación personal. Pero luego ves en el capítulo 2 de Nehemías cómo tiene que resolver una situación política muy compleja. Es decir, el rey Artajerjes ordenó que Jerusalén no se reconstruyera. Ahora quiero que revoque un edicto y se contradiga a sí mismo y me diga que sí puedo reconstruir Jerusalén. Ese es uno de los movimientos de la política antigua más destacados. Y vemos cómo Nehemías entonces es capaz, obviamente usado por Dios, de resolver una situación política muy compleja. Logra que el rey le dé permiso para ausentarse como funcionario y que se vaya entonces a Jerusalén. También logra recibir provisiones por parte del rey para poder ejecutar una parte del trabajo. Es decir, ves esa versatilidad. En el capítulo 3, que era ese capítulo onomástico, es decir, que tenía muchos nombres y nombres y nombres, vemos cómo Nehemías resuelve problemas administrativos, problemas organizacionales, cómo puede poner a las personas en jerarquías, en grupos afines, cómo desarrolla todo el trabajo por secciones. Y es una capacidad impresionante la que Dios le da para poder llevar a cabo la obra. Incluso Nehemías enfrenta el desengaño de ver cómo algunos aristócratas o gente con posición no quiere participar en la reconstrucción de los muros, pero sigue adelante, se encuentra con tropiezos, sigue adelante. En el capítulo 4 hay un problema de carácter psicológico, las burlas venían de los enemigos una y otra vez. La descalificación cruel de los enemigos que se burlaban de los judíos, les decían debiluchos. Y Nehemías le hace frente a esto, orando a Dios y protegiendo psicológicamente a sus hermanos. Cuando hay una amenaza de un ataque ya físicamente, entonces los judíos se desalientan y Nehemías tiene que entrar nuevamente a motivarlos psicológicamente, pero luego tiene que resolver un problema de carácter militar, tiene que armar a gente, tiene que darles armas incluso a niños, incluso a mujeres, para que puedan protegerse. Hace estrategia militar para
poder defenderse y pone también atalayas con trompetas para que puedan hacer una alarma a la hora de una invasión. Entonces ves a Nehemías en un resolver constantemente, pero con una versatilidad que salta de lo personal a lo político, a lo psicológico, a lo militar, a lo administrativo, a lo organizacional. Y ahora en el capítulo 5 vemos algo que no había resaltado, no había sido resaltado en el texto anteriormente, y es que existía un problema socioeconómico. Y ahora Nehemías literalmente se convierte en esa persona que tiene que resolver una situación que había puesto a sus hermanos en pobreza extrema por explotación de otros judíos. Por eso el título de hoy es Falta de recursos, injusticia social y corrección del error. Vamos a leer los primeros 13 versículos del capítulo 5. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el texto sagrado: en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer, porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije: estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije: si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Vemos entonces, mis hermanos, una grave crisis socioeconómica en el pueblo judío. Hasta este punto los problemas eran externos. Hasta este punto el ataque venía desde afuera. Los enemigos se oponían desde los alrededores de Jerusalén. Y ahora nos enfrentamos a un problema interno. Judíos oprimiendo a otros judíos. Judíos en escasez y otros judíos aprovechándose de la situación, dañando a sus propios hermanos. Y este es el punto número 1. La desesperación financiera entorpece la reedificación. Hasta este momento la obra iba ya muy avanzada.
estaba a punto de ser terminada. Iban probablemente a 1 mes y medio de trabajar. Y vemos en el capítulo 6 que prácticamente ya terminan lo que es la reconstrucción. Ahora, se encontraban, mis hermanos, agobiados por la escasez que sufrían, por lo que el trabajo se tuvo que detener. Y tuvieron que hacerlo por esta penuria económica atroz, grave, que estaban padeciendo. Por eso quiero explicar lo que estaba sucediendo en aquel momento en varios incisos. Este es el inciso A. Hubo una huelga de los trabajadores que reconstruían los muros. Y he puesto entre comillas la palabra huelga para hacer una especie de hermenéutica, para aplicarla a nuestros tiempos. No estoy hablando de que los judíos se pusieron con pancartas y bloquearon calles y algo así, ¿verdad? De lo que vemos en los medios de comunicación, pero sí lo que quiero resaltar es que el trabajo se detuvo, que no continuaron con la reconstrucción porque estaban padeciendo demasiada escasez. Entonces vemos en el versículo 1 que dice en nuestro texto base: en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron, vean esto, una protesta contra sus hermanos judíos. Es decir, judíos protestando contra otros judíos. Y les he puesto la versión Dios habla hoy porque dice que es una gran protesta. Hubo en aquel tiempo una gran protesta, es decir, no fue cualquier protesta, fue una muy grande de parte del pueblo y de sus mujeres contra sus compatriotas judíos. Vemos entonces, mis hermanos, que los judíos habían enfocado toda su atención en reconstruir los muros. Y por ende, el comercio normal había sido abandonado en una buena medida. Ellos se habían retirado temporalmente de sus oficios normales, cotidianos, de sus trabajos habituales. Habían dejado de producir como de costumbre en sus profesiones para poder entonces reconstruir los muros. Y todo esto, después de mes y medio, les pasó factura, si me permiten decirlo de esa manera. Saben que tuvieron que dejar sus campos de labranza, dejaron de producir la cantidad de grano que solían trabajar, y por otro lado abandonaron en buena medida el cuidado de su ganado y se dedicaron, como ya les dije, a la reconstrucción. Y mientras reconstruían también tenían que estar pendientes de que los enemigos podían invadirles en cualquier momento, y entonces vemos que tenían armas siempre cerca mientras seguían la reconstrucción. Era una situación muy compleja y todo esto afectó su vida familiar. Los problemas económicos son una de las principales causas para problemas familiares, principalmente matrimoniales. Y todo esto afectó su entorno, porque recordemos que muchos reconstruyeron la parte de enfrente de sus casas, y esa parte del muro que estaba enfrente de sus casas obviamente era trabajada por la familia. Cuando Nehemías organiza la defensa del pueblo hebreo, les da armas, y esas armas las distribuyó también por familias para que se protegieran como familias. Entonces, ahora estamos viendo a familias enteras en condiciones precarias, básicamente sin tener que comer por haberse enfocado en la reconstrucción de los muros. Pero además de esto, hubo otros factores que agravaron la situación. Este es el inciso B. Hubo una hambruna y los eruditos piensan que era por una sequía. Entonces, no solamente dejaron de producir al mismo nivel que lo hacían, sino que además por inclemencias del tiempo o del clima, entonces sufren
esta sequía que hace que los alimentos escaseen aún más. Y quiero resaltar que en los siguientes 2 versículos de nuestro texto base vemos a 2 grupos distintos de personas. Por ejemplo, en el versículo 2, cuando dice decían, esa palabra decían está en plural, implica un grupo de personas específico. Este grupo de personas decía, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Bueno, este grupo era el estrato social más bajo. Generalmente eran familias muy numerosas sin propiedad alguna. Es decir, estos que acaban de hablar no tenían bienes propios, no tenían terrenos. Eran personas que trabajaban para comer y no habían podido adquirir ninguna propiedad. Y entonces ellos dicen, no podemos ni siquiera sobrevivir, no podemos no podemos tener ni siquiera la comida necesaria. Entonces sufrían de hambre. Aquí está el segundo grupo, en el versículo 3. Otros decían, esto implica otro grupo, otro estrato social, un poco más elevado, y ellos decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Es decir, este otro estrato social sí tenía propiedades, terrenos, casas, pero las habían tenido que hipotecar con el fin de poder comer, por lo menos un poco. Ahora, en el entorno, los mercaderes se aprovecharon de la situación. Cuando hay una sequía o un producto es escaso, generalmente el precio, ¿qué pasa? Se dispara, sube. Pero aquí subió de una manera inescrupulosa. Y entonces los precios fueron inflados de una manera sumamente grave, alta. Muchos tuvieron que entonces hipotecar todo lo que tenían con este fin, comer un poco. Pero además de esto, vemos en el inciso C, había impuestos muy elevados. Precisamente durante este tiempo de crisis, el rey persa aumentó los impuestos para poder hacerle frente a sus excesos y exuberancias. Aunque Jerusalén estaba a 1,300 kilómetros de Persia, los judíos no estaban exentos de tener que pagar impuestos, de tener que rendir tributo al rey. A muchos judíos les era imposible cumplir con esto porque apenas tenían para comer, pero no tenían opción. No podían dejar de pagarle los impuestos al rey. El imperio persa era muy rígido, muy duro. De hecho, un siglo más tarde, para darles una idea, un siglo más tarde, cuando llegó Alejandro Magno para imponer el imperio griego, se encontró en las bodegas de Susa, la ciudad donde había estado Nehemías antes de ir a Jerusalén, 270 toneladas de oro y 1,200 toneladas de plata en un almacén. Es decir, los persas vivían muy bien y explotaban demasiado al pueblo. Ahora, veamos el texto base en el versículo 4. Otros más decían, es decir, este es otro grupo que expresaba esto, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. En otras palabras, prefiero endeudarme a no pagarle al rey. Prefiero endeudarme a no pagarle al imperio. Entonces, esa fue su opción. Y si para pagarle al imperio tengo que hipotecarlo todo, tengo que poner mis posesiones como una prenda de garantía, entonces lo haré porque no tengo la opción de no pagar estos impuestos. Entonces vemos que era muy, muy precaria la condición de los judíos. De hecho, mis hermanos, en aquella época
los impuestos que se pagaban no se reflejaban en quienes los pagaban. Y cualquiera puede decirme, pastor, es igualito ahora, ¿verdad? Es igual ahora. Pagamos impuestos y no hay medicina en los hospitales, pagamos impuestos y no tenemos verdaderamente seguridad, pagamos impuestos y nuestros niños no tienen ni siquiera las condiciones más básicas para su educación. Y yo sé que hay personas sinceras, en algunos casos, en el gobierno tratando de hacer su mejor esfuerzo, pero sigue siendo insuficiente. Ahora, el punto es que estos impuestos que ellos pagaban eran para las exuberancias, para las extravagancias de los gobernantes. Entonces ellos no tenían realmente beneficios. Estaban siendo explotados por un imperio sumamente duro. Y el inciso D es el siguiente. Los préstamos eran otorgados con un porcentaje de interés muy elevado. Tristemente, estamos hablando de préstamos que se hacían entre hermanos. Ahora, en la cosmovisión hebrea, un préstamo se daba en caso de necesidad, no en caso de voy a ampliar mi negocio. Porque generalmente, ya en nuestro contexto, cuando alguien hace un préstamo, puede ser con el fin de lucrar más. En la cosmovisión hebrea, el préstamo era por necesidad básica. Entonces, Dios había establecido en la ley dada a Moisés que cuando un judío le prestaba dinero a otro judío, no tenía que cobrarle intereses porque era por necesidad, para que comiera. Entonces, tenemos que entender esa parte para podernos ubicar en el contexto. Y estamos viendo aquí a judíos que no obedecen la palabra de Dios y que explotan a sus propios hermanos. Dice el versículo 5 de nuestro texto base, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, es decir, de los prestamistas. Y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Es decir, son judíos también, son hebreos también. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Es decir, tocaron fondo. Cuando ya no tenían acceso a sus propiedades, a sus casas, a sus terrenos, entonces tenían que esclavizar a sus propios hijos. Y luego terminaban por esclavizarse a sí mismos. Cuando ya no les quedaba nada más, entonces ellos mismos se autovendían como esclavos. Este es el punto número 2. La situación se agravó porque se olvidaron de leer las instrucciones divinas y ponerlas en práctica. ¿A qué me refiero con esto? Esto nunca hubiera sucedido si tan solo hubieran acatado la ley de Dios. Dios les había dado ya claramente a través de Moisés qué tenían que haber hecho para no caer en esa condición tan injusta, en esa situación tan difícil socioeconómicamente hablando. Si tan solo hubieran seguido el manual divino, leyendo la ley de Dios y poniéndola por obra, no hubieran tocado fondo. Mis hermanos, cuando doy consejerías pastorales, me cuesta mucho trabajo escuchar la palabra pero. Y si alguien algún día recibe consejería conmigo, no se vaya a sentir tampoco asustado de decirme la palabra pero sepa que no estaré muy contento. La situación es que yo le digo, hermano, ¿usted sabe que la palabra de Dios dice esto, esto y esto? Claro que lo sé, pastor, pero no. Si eso dice, eso se hace. Si no, ¿para qué dices que la Biblia es la palabra de Dios si no la vas a acatar? Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo hebreo. Teniendo el manual divino, no acudieron a él, decidieron olvidarse de él y entonces tocaron fondo. La práctica de vender familiares como esclavos era común en el antiguo Oriente Próximo. Incluso la acción de venderse a sí mismo como esclavo. Pero
la ley de Moisés estipulaba cuál debía ser el trato que se le daba a otro judío cuando éste tenía que convertirse en esclavo por motivo de deuda. Es decir, cuando un judío estaba endeudado y no podía pagar la deuda, entonces tenía que convertirse en esclavo, pero solamente por un periodo de 6 años. No estamos hablando de una esclavitud permanente, sino una esclavitud para poder hacerle frente a la deuda que se tenía. Vamos al texto sagrado. En Levítico 25, 39, 40 dice, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo trates como a un esclavo. Vean hasta el trato, la forma de tratar a la persona. En cambio, trátalo como a obrero contratado o como a un residente temporal que vive contigo. Es decir, como un invitado en tu casa prácticamente, que te ayuda a hacer el trabajo. Y trabajará para ti únicamente hasta el año de jubileo. Ahora, durante este periodo, los judíos acaudalados explotaron a sus hermanos, olvidando y desatendiendo las instrucciones de Dios a través de Moisés. Algunos prestamistas judíos se enriquecieron aprovechándose de la desgracia ajena, imponiendo intereses exorbitantes a sus compatriotas, una práctica que Dios mismo dice que para Él es detestable a través de sus profetas. Veamos, por ejemplo, este texto de Deuteronomio 23, 19, 20. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. En otras palabras, hacer un préstamo no era prohibido, y hacer un préstamo ganando intereses no era malo en sí mismo. Se podía hacer préstamos ganando intereses cuando la persona a la que se le prestaba no era judía. Pero si un judío hacía un préstamo, no podía cobrarle intereses a otro judío. Y este era un mandato divino. Y realmente el sentido de las palabras de Dios aquí es el siguiente. Préstale a tu hermano judío y que tu hermano judío no te pague intereses y yo te voy a prosperar. Así es como Dios lo enfoca. Es decir, en lugar de los intereses de tu hermano judío, vas a recibir mi bendición. Vas a recibir lo que yo te voy a dar. Y a tu hermano judío no le vas a cobrar intereses. Pero era una orden divina que ellos desobedecieron. Por ejemplo, veamos Deuteronomio 24, 10 al 13. Si le prestas algo a tu vecino, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darte como garantía. Debes esperar afuera hasta que él entre y te lo traiga. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retengas la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga. Y el Señor tu Dios te considerará justo. La ley también decía que las deudas debían de ser perdonadas cada 7 años. Es decir, al 7º año la deuda era perdonada. Si tú tenías una deuda y habías podido pagar solamente parte, pero llegaba el 7º año, el resto que debías era perdonado. Así es como Dios lo había establecido. Ahora, ¿saben qué es lo irónico? La codicia fue uno de los pecados que los profetas habían denunciado antes de la cautividad babilónica. Es decir, uno de los motivos por los cuales Dios castiga a su pueblo con el cautiverio en Babilonia fue por su explotación al prójimo. Fue por la manera en la que se corrompieron socioeconómicamente. Vean, por ejemplo, cómo los evidencia Amós en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Así dice el Señor: no les perdonaré a los de Israel tantos crímenes que han cometido. Ellos vendieron como esclavos a gente honesta a cambio de un poco de dinero y vendieron al necesitado a cambio de un par de sandalias. Ellos
hundieron de cabeza en el barro a los oprimidos y a los débiles los pisotearon. Vemos, por ejemplo, en tiempos de Jeremías, en capítulo 22 y versículo 13, dice, ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Y aquí Dios está evidenciando a un líder corrupto de Israel, al cual Dios ordenó que se le sepultara como a un asno. Muy fuerte, pero Dios evidencia en toda su palabra que Él está en contra de la explotación, en contra de la extorsión, en contra de la injusticia social, en contra de la usura. En síntesis, mis hermanos, hubo en ese momento de la historia, en tiempos de Nehemías, una desvergonzada violación a los estatutos de Dios que hundió a la mayor parte del pueblo judío en una pobreza extrema. No tenían ni qué comer. Y ese es el punto número 3 y final. La sabia reacción de un líder que agrada a Dios. Nehemías le hizo frente a la situación de esta manera. Organizó una asamblea pública y luego preparó una defensa del caso imposible de refutar. Pero vamos a verlo paso a paso. Todo empezó con un enojo. Ese es el inciso A. Nehemías se enojó muchísimo. Es lo que nos dice en el versículo 6 de nuestro texto base. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Su enojo es porque la situación le causó una indignación total. Este enojo denota que Nehemías también era una persona ecuánime. Recordemos que él tenía una posición política. Había sido nombrado como gobernador de Judá por el mismo rey Artajerjes, por el hombre más poderoso, entre comillas, del mundo en aquel momento. Fue nombrado Nehemías como gobernador de Judá. Entonces, vemos que ejerciendo su gobierno, Nehemías no inclinó la balanza injustamente. Es decir, tuvo un gobierno en el que llamó a lo que era justo, justo, y a lo que era injusto, injusto. ¿A qué me refiero con esto? Como gobernante tal vez hubiera sido más fácil ganarse a los aristócratas. Como gobernante tal vez hubiera sido más fácil quedar bien con los que más tenían, con los ricos, con los más poderosos, con los más influyentes. Pero él no tomó ese camino. Él dijo, vamos a hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y entonces se enojó y con esta molestia evidencia que él no iba a tomar partido injustamente. Ahora, ¿pecó Nehemías por enojarse? No. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:26, en la primera parte, enójense, pero no pequen. Es decir, enojarse en sí no es pecado. Es actuar mal en enojo lo que nos lleva al pecado. El Salmo 4:4, en su primera parte, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Muy bien, aquí lo entendemos. Enojarme no es pecado, pero si mi enojo me controla, entonces estoy pecando. Muchas personas, mis hermanos, en este mundo, al ver la necesidad que existe y ver niños desnutridos, lloran y dicen, pobrecitos, qué mal, pero luego no mueven un dedo. Muchas personas se indignan por la injusticia y se enojan mucho, quizá como Nehemías, pero luego se quedan en una mera emoción sin acción alguna. Es decir, están en sus casas, plácidamente, ponen las noticias, ven el caso de una familia en necesidad, de un niño que está enfermo, que necesita ayuda, y lloran, ay, qué caso más duro, pobrecitos, pero luego no hacen nada.
ven una injusticia social en las noticias y dicen, qué mal, eso tiene que cambiar. Pero luego se quedan en la casa y no hacen nada. Esto es más común de lo que nos imaginamos. Y el enojo en sí mismo es una respuesta insuficiente. Si Nehemías se hubiera quedado solamente en su enojo, en su emoción, ¡qué mal está esto!, nada cambia. El enojo es insuficiente. Entonces, el enojo debe ser aquello que nos catapulta a actuar, aquello que nos catapulta a realizar algo, ya no reaccionando desde el enojo, pero sí llevándonos a proceder ya de una manera sabia. Es decir, no dejo que mi enojo me controle, pero sí permito que mi enojo sea aquello que me haga tomar el paso para cambiar la situación de forma correcta. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a lo que los quiero llevar es a lo siguiente. Nuestra indignación por la injusticia social debe desembocar en una acción práctica. Y aquí está el inciso B. Nehemías pasa del enojo a la meditación. Dice en la primera parte del versículo 7, después de pensarlo bien, pero en la Reina Valera 1960, que en esta ocasión está más apegada al hebreo, dice, entonces lo medité. Meditar en este sentido implica lo siguiente: hacer un plan de acción. No dejar que el enojo me controle, contener mis emociones y entonces no estancarme en emociones, sino superar esto y entonces meditar para ver qué plan de acción voy a tomar. Por ejemplo, dice Proverbios 13:16, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, antes que conquistar una ciudad, debo de conquistarme a mí mismo. Antes de conquistar el éxito externamente, el mayor éxito sería conquistarme a mí mismo. Tener dominio propio es lo que dice el Nuevo Testamento. Realmente vemos a Nehemías teniendo el dominio propio para controlar su enojo, pero para permitir que ese enojo lo lleve a realizar mediante la meditación algo que pueda cambiar la situación. Y entonces hace lo siguiente, este es el inciso C, reprende a las personas que estaban actuando mal, hace esta reprensión. En el versículo 7 del relato dice, después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, por favor, vean esto, denuncié y les dije, habla de una forma directa de abordar la situación. Nehemías no estaba esquivando, no estaba adornando. Y quiero hablar por un momento de nuestra cultura guatemalteca y no quiero hablar mal de nuestra cultura porque es hermosa, pero sí hay una situación y es que muchas veces tendemos a irnos por las ramas y no abordar las situaciones de frente. Es algo que nos caracteriza mucho a los chapines. Cuando hay un problema, tratamos de evadir, tratamos de no decir de frente las cosas y nos vamos, como dice la expresión, por estas ramas, tratando de no complicarnos. Pero aquí vemos a un líder que denuncia y va de frente. Y esta es la manera en que Dios quiere que abordemos las situaciones. Y cuando los aborda de frente, les dice, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra estrategia de Nehemías. No aborda en privado la situación.
la aborda en público. Entonces se va de frente y los denuncia y luego los hace evidentes ante todo el pueblo. Es decir, no los voy a tratar en privado porque en privado podría ser que no reaccionen. Los voy a evidenciar ante toda la gente. Es decir, los confronto, pero aquí está. Todos miren lo que ellos están haciendo, que está mal. Y entonces los arrincona en buena medida para que no sigan haciendo esa explotación en contra de sus compatriotas judíos. Luego vemos que dice en el versículo 8, en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Y hago una pausa acá, porque la esclavitud por endeudamiento podía durar solamente 6 años, según la ley. Pero ahora estos judíos estaban esclavizando permanentemente a sus hermanos, yendo en contra de los estatutos de Dios. Estaban no solamente esclavizándolos permanentemente, sino que además, en algunos casos, cuando ya los tenían como esclavos, los vendían a paganos que se los iban a llevar a otros lugares. Es decir, sus condiciones eran peores en este momento. Habían pasado de ser exiliados, ahora a ser esclavos en su propia tierra, esclavizados por sus propios hermanos y vendidos a paganos en algunos casos por sus propios hermanos. Estamos hablando de algo sumamente duro, sumamente difícil. Por eso Nehemías apeló a su conciencia. Imaginemos este caso específico. Voy a tratar de ilustrar este caso. Digamos que estamos en tiempos de Nehemías y yo soy un alfarero, alguien que se dedica a trabajar el barro. Y entonces vi que este extraño llamado Nehemías vino desde Susa con un decreto para que podamos reconstruir Jerusalén, especialmente los muros, y con algunas provisiones y con una guardia dada por el rey Artajerjes. Y entonces digo, bueno, es ahora, sí, yo quiero como judío que reconstruyamos Jerusalén. Escucho el discurso magistral de Nehemías y digo, sí, reconstruyamos Jerusalén, reedifiquemos los muros, aquí estoy yo, aquí está mi familia. Entonces Nehemías me dice, bueno, ¿en dónde vives tú, alfarero? Yo vivo aquí, en esta parte de Jerusalén, Nehemías. Muy bien, entonces tú reconstruyes la parte de enfrente de tu casa. Esta es la parte del muro que te corresponde. Vas a trabajarla tú junto a tu familia. Y entonces le digo a mi esposa, a mis hijas, vamos a trabajar juntos y reconstruir la parte de enfrente de nuestra casa. Pero luego hay una amenaza de invasión, hay una amenaza de los enemigos que se unen en una componenda para atacarnos. Y entonces veo que Nehemías ahora viene y me dice, toma esta espada, toma esta lanza, toma estas corazas y dales estas armas también a tus hijas y dale esta arma a tu mujer. Y mientras reconstruyes, lleva siempre tu espada. Y entonces estoy en esa presión de poder ser atacado. Ahora no solo somos reconstructores, también somos militares en alguna medida. Y en familia reconstruimos y en familia nos defendemos. Pero ahora, después de mes y medio de no haberme dedicado al barro como alfarero, entonces no tengo que darles de comer. Aparte hubo una sequía y no tengo realmente el recurso para darles provisión a mi esposa y a mis hijas. Y el rey aumentó los impuestos y si no pago el castigo es demasiado fuerte. Y bueno, sí tenía un terreno y ya lo hipotequé, entonces y de hecho ya lo perdí porque no pude pagar, pero necesitábamos comer. Entonces voy y busco a este hermano judío y le digo, hermano, fíjate que ya perdí mi terreno porque no pude pagar, pero no tengo opción y tengo que darle comida a mis hijas y a mi esposa y aparte tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿puedo prestar más dinero de ti? Sí, pero te cobro intereses, hermano judío. Bueno, cóbrame los intereses que sea, tenemos hambre. Y aquí está como garantía mi casa.
y pasa entonces el tiempo y pierdo también mi casa. Y entonces lo único que me quedan son mis hijas y mi esposa. Y entonces en esa práctica de aquel tiempo digo, bueno, toma esta hija mía como esclava. Y toma esta otra hija. Y ahora mi esposa, bueno, ahora tómame a mí como esclavo. Y de repente ya no soy esclavo por 6 años, sino la proyección es que sea esclavo permanente. Y de repente me vendiese este otro judío a paganos para él hacer más dinero. Es irónico que el exilio los había unido como pueblo, pero la libertad los hizo explotarse los unos a los otros, aprovecharse de la desgracia ajena. Regresemos al texto sagrado. Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Es decir, Nehemías los confrontó de una manera en la que solo se quedaron así. No pudieron decir nada. Versículo 9. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. Y este es el típico error de no hacer lo que se debe por hacer lo que se quiere. ¿Cuánto cristiano no comete ese error? ¿O cuántos cristianos no cometemos ese error? En lugar de hacer lo que debemos, hacemos lo que queremos. Tenemos que cambiar. Tenemos que ir al manual divino. Si ellos hubieran ido al manual divino para ver, bueno, qué es lo que tenemos que hacer en estos problemas socioeconómicos que estamos enfrentando, cómo debemos de actuar, la situación hubiera sido distinta. ¿Cuántas decisiones hemos tomado obviando la palabra de Dios? ¿Cuántas decisiones hemos tomado pensando que nuestro argumento es muy inteligente y por eso no voy a consultar la Biblia? Y por eso mejor no oro, de una vez voy a hacer lo que yo creo. Por favor, mis hermanos, si somos cristianos, aquí está lo que tenemos que hacer en toda situación de nuestras vidas, en cualquier índole. De cualquier índole. En toda situación, de cualquier índole, aquí está el manual. Voy a tomar una decisión con mi esposa en mi matrimonio. Muy bien, ¿qué dice la Biblia del matrimonio? Tengo que enfrentar esta situación difícil con mi hija. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia de la paternidad y qué es lo que Dios dice. La profecía más segura. La profecía más segura está aquí, es lo que Pedro dijo. Entonces tengo que tomar esta decisión laboral. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? Tengo que pedir un préstamo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del endeudamiento? ¿Cómo debo de proyectarme en mis finanzas? ¿Qué dice la Biblia acerca de todo? Por eso somos cristianos. Siempre consultamos lo que Dios dice al respecto de algo. Vean lo que dice Nehemías siguiendo en el versículo 9 en la segunda parte. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? Y hago una pausa acá. Mis hermanos, cuando nosotros no acatamos la palabra de Dios, ofendemos la persona de Dios. Les quiero explicar bien esto. Cualquiera podría decir, es que mi pecado fue no hacer lo que la Biblia dice. Pero ¿sabes quién dijo lo que la Biblia dice? Dios. Entonces, no hacerle caso a la Biblia es ofender a Dios mismo. Es como si mi papá me hubiera dado una instrucción cuando yo era niño y me hubiera dicho, tienes que sacar mejores notas. Y yo sacara malas notas y luego mi papá me volviera a citar y me dijera, me desobedeciste. No, yo desobedecí lo que usted dijo, pero no a usted. ¿Tendría eso lógica? Ninguna lógica. Porque no haber hecho lo que mi papá decía era desobedecerle a él. Entonces, no acatar la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios, no dejar que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es ofender a Dios mismo. Y por eso muchos estamos tan mal. Y después nos quejamos y nos hacemos las víctimas delante de Dios. Y la culpa la hemos tenido nosotros mismos por no vivir conforme a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer.
veamos nuevamente lo que leímos. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios? ¿Para qué? Para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas. Aquí está apelando al testimonio. Israel estaba quedando en ridículo porque los enemigos se estaban dando cuenta de algo. Ellos solitos se hacen pedazos entre ellos. Se explotan, se esclavizan, se pelean, paran el trabajo, hacen huelga y luego se venden como esclavos a sus propios hermanos. Y esto me puso a pensar a mí en la iglesia cristiana hoy en día. Me imaginé a Satanás desde afuera de la iglesia viendo, yo no los tengo que atacar solitos, ellos se hacen pedazos los cristianos. A la iglesia se critican entre ellos, hacen chismes, se destruyen la reputación entre ellos, se maldicen entre ellos, se pelean entre ellos. ¿Para qué los ataco? Y el enemigo ahí solo viendo, distrayéndose. Salomón había escrito: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. El testimonio de los judíos ante sus enemigos era vergonzoso, pero principalmente ante Dios. Nehemías continúa en el versículo 10 diciendo: yo mismo, aquí apela a su experiencia personal, dice: yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Hay dos probabilidades aquí. El único personaje perfecto en toda la Biblia como ser humano, ¿quién es? Jesús. Bueno, Nehemías no era perfecto. Entonces una probabilidad era que Nehemías reconociera su propia falta, que la confesara honestamente y se corrigiera a sí mismo, y entonces le dijera al resto: así como yo voy a corregir mi error, quiero que ustedes también corrijan el suyo. Esta es una posibilidad, pero hay una segunda posibilidad a la que yo personalmente me inclino más, y es que debido a que en el versículo 6 él se enojó muchísimo, sería incongruente que se enojara muchísimo por algo que él también estaba haciendo. Entonces, me enojo con ellos porque hacen esto, pero yo también lo estoy haciendo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el enojo que mostró nos da este indicio, que él estaba ayudando a los judíos que no tenían recursos, prestándoles grano y prestándoles lo que necesitaran sin cobrar intereses. Y él se pone aquí como ejemplo para que los demás tampoco cobren intereses. Mis hermanos, el testimonio inconsecuente de alguien que se llama a sí mismo cristiano daña seriamente la eficacia de la iglesia. El teólogo William Sangster solía plantear la siguiente pregunta. Póngame mucha atención a esta pregunta. ¿Habrá quien se quede fuera de la iglesia de Jesucristo porque yo estoy dentro? En otras palabras, ¿habrá alguien que no quiera pertenecer a la iglesia del Señor Jesús simplemente porque yo soy uno de los miembros de la iglesia, o porque yo soy cristiano, y diga: si él está ahí, yo mejor no voy, o mejor yo no pertenezco? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, habrá alguien que diga: si ser cristiano es ser como esta persona, ¿yo para qué me hago cristiano? Últimamente hemos visto escándalos a nivel de medios de comunicación de líderes religiosos evangélicos, o de gente que tiene que ver con estos líderes religiosos evangélicos. Y me pregunto, ¿cuánta credibilidad hemos perdido como cristianos? El que esté firme, mire que no caiga. Yo mismo me pregunto si algo que yo diga, si algo que yo haga,
si algo que yo practique está provocando que otros no quieran nada con Cristo, que otros no quieran nada con la iglesia cristiana. Si alguna metodología que nosotros emprendemos ministerialmente, en lugar de invitar a otros a pertenecer a la iglesia de Cristo, los ahuyenta, los ofende. Si en lugar de tener un testimonio que invite a otros a hacerse cristianos, tengo un testimonio que los espanta de hacerse cristianos. Esto es bien importante analizarlo. Es bien importante analizarlo. Porque cumplir la gran comisión es invitarlos a venir a Cristo. Cumplir la gran comisión es anunciarles las buenas noticias del Evangelio. Entonces, que yo esté dentro de la iglesia no debe de ser un repelente para que otros pertenezcan a la iglesia. Que yo esté dentro de la iglesia debe ser una invitación para que otros se acerquen a Cristo, vengan a la cruz. Evangelio es buenas noticias, no es espantar a los demás. Gente que puede pensar, yo no voy porque me van a sacar dinero, yo no voy porque me van a explotar, yo no voy porque cuando me vean me van a criticar y me van a hacer pedazos. Al principio me van a decir hermanito lindo y después van a empezar a ver todos mis defectos. Yo sé que nos da risa, pero podría ser una cruda realidad en algunos casos. Seamos cristianos que provoquemos sed de Dios en otros. De hecho, una de las cualidades de la sal, mis hermanos, es que la sal provoca sed. ¿Alguna vez han comido algo muy salado? ¿Qué les pasa después? Una sed tremenda. Somos sal de la tierra. ¿Saben ustedes que cuando la gente trabaja en condiciones climáticas extremas, bajo mucho calor, una de las prácticas es darles un poco de sal para que les dé sed y se estén hidratando los trabajadores? Seamos así, como sal, provoquemos sed, para que otros digan, si este es cristiano y si Dios hace esto con este, Dios puede hacerlo conmigo y yo quiero conocer a tu Dios, yo quiero conocer a Cristo de la forma en la que tú le conoces. Quiero pertenecer a la comunidad de fe a la que tú perteneces. El inciso D, Nehemías presenta un plan de acción para corregir la situación lo antes posible. Dice nuestro texto base en los versículos 11 y 12 en la primera parte, devuélvanles hoy mismo. ¿Pueden repetir conmigo esto? Hoy mismo. No vamos a postergarlo, no lo vamos a dejar para mañana, no lo vamos a hacer después. Lo resolvemos hoy mismo. Hay una respuesta que a mí a veces me desespera y ya voy a volver al texto, pero quiero solo enfatizar esto que Nehemías hace porque es de manera inmediata, no lo deja para después. Y hay una respuesta que a veces a mí me desespera un poco y es cuando quiero resolver algo y hablo con alguna persona y entonces esa persona me dice, voy a orar. No porque yo esté en contra de la oración, porque creo que la oración es la mayor herramienta que Dios nos ha provisto como cristianos. Y tenemos la instrucción de Dios de orar sin cesar. Y oramos en todo momento. Incluso hemos visto que la vida de Nehemías era una vida de oración y vimos también lo que eran las oraciones incluso inmediatas, instantáneas, que él hacía en breves segundos internamente para luego poder proceder. A lo que voy es a esto. Cuando se espiritualiza la postergación, eso sí me enoja. Eso me pone mal. Espiritualizar la postergación de algo que se debe hacer ya. Entonces, ¿tenemos que hacer esto? Sí, permítame, voy a orar, hermano.
Y después pasó un año y siguió orando y nunca se hizo nada. Es oración y acción. Y te lo digo de otra forma. La verdadera religión es ayudar a los huérfanos. Me encontré este huérfano. ¿Tenés hambre, huérfano? Sí. Voy a orar para ver si te doy comida. ¿Qué es eso? Si ya la Biblia dice, ¿qué vas a hacer orando? Hay que actuar de una vez. Hay que actuar de una vez. ¿Por qué vas a orar por algo que sabes que Dios ya te está mandando a hacerlo? Por algo que es la voluntad de Dios. Entonces, no estés espiritualizando las cosas para no hacer. Hay que actuar. La fe sin obras es muerta. Hay que actuar, hay que hacerlo inmediatamente. Leamos el texto nuevamente. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Pero Nehemías todavía, muy inteligente, sabe que a las palabras se las lleva el viento. No sé si ese dicho estaría entre aquel contexto hebreo, pero algo por lo menos parecido habría. Y Nehemías sabía que había presión de grupo porque era una asamblea pública. Y Nehemías sabía que podía haber una emoción del momento. Y digamos, sí, Nehemías, tenés razón. Entonces Nehemías hace lo que dice el inciso E. Se asegura que todo lo prometido se lleve a cabo. Versículos 12 y 13. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. En otras palabras, aquí están los representantes de Dios, los sacerdotes. Muy bien. Ante ellos, júrenme que van a cumplir lo que me acaban de decir. Muy bien. Y luego el versículo 13 dice, sacudí los dobleces de mi manto. Por favor, repitan conmigo, dobleces de mi manto. Ya vamos a volver ahí. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Los que responden amén eran los explotados y los explotadores. Y evidentemente la mayoría eran explotados. Entonces ese amén fue durísimo, fuertísimo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Pero quiero volver un instante a la parte donde dice que Nehemías sacudió los dobleces de su manto. Los pliegues o dobleces del manto usado en aquella época, a la altura de la cintura, servían como bolsas. Y era ahí donde guardaban su dinero. Entonces Nehemías les hace un ejemplo gráfico de las consecuencias que traería sobre ellos el no cumplir con lo prometido. Y si lo aplico hermenéuticamente a nuestros tiempos, es exactamente esto. Si ustedes no cumplen con lo que prometen, que Dios haga esto con ustedes, que los deje vacíos, sin nada, sin un centavo, que pierdan sus casas, que pierdan sus terrenos, sus propiedades, que no tengan nada, si no cumplen con lo que han prometido que harían. Eso es exactamente, aplicado a nuestro contexto, lo que Nehemías hizo. Mis hermanos, hoy el Señor ha inclinado mi corazón a orar por nuestras finanzas, por nuestra vida económica. Yo sé que muchos podrían estar en situaciones difíciles. Estamos en un mundo caído, por ende un mundo injusto socioeconómicamente. Por eso sé que muchos están en pruebas financieras o estamos en pruebas financieras. Y quiero, mis hermanos, que oremos juntos. ¿Saben? Necesitamos vivir nuestras finanzas conforme a los parámetros de la Biblia, conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios no prohíbe la deuda, pero tampoco la recomienda. Y también la palabra de Dios dice que cuando alguien se endeuda, debe hacerlo proyectadamente. Es decir, de una forma proyectada. ¿A qué me refiero con esto?
no espiritualizo la irresponsabilidad. No digo, es que como yo tengo fe, me voy a endeudar y a ver cómo Dios me va a proveer. No. Yo sé que Dios provee y sé que tenemos fe, pero la fe es responsable. Y Dios dice, ¿quién de ustedes que quiera construir una torre no se sienta primero a calcular los costos y luego hace toda la proyección para no quedarse a medias y luego se diga, este es el que empezó a construir y luego no pudo terminar? La fe lleva responsabilidad. Y esto se aplica totalmente a nuestras finanzas. Les invito, mis hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Realmente la palabra de Dios es maravillosa. Y es impresionante cómo este libro de Nehemías nos lleva de un tema al otro. Y hoy aborda lo que son las finanzas y la injusticia social. Nuestro país padece mucho esto. Un teólogo que leí decía, al leer los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Nehemías, sentí que estaba leyendo el periódico de hoy por tanta injusticia social. No demeritando la palabra de Dios, sino por el contenido, es decir, por las injusticias que estaban llevándose a cabo en aquel contexto, que son actuales también, tristemente, tristemente. Señor, te damos gracias, porque estamos todos en tus manos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque tú eres grande, porque tú eres proveedor, tú eres Jehová Jireh. Señor, oramos por nuestra nación, donde hay demasiada injusticia social, donde hay pobreza extrema, escasez de alimentos, desnutrición crónica en muchos niños, incluso en adultos. Y te pedimos, Señor, que no nos quedemos estancados en emociones, sino que meditemos y tomemos acción como iglesia cristiana. Esa es la verdadera religión según Santiago. Que no seamos espectadores, simples oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, te ruego con todas mis fuerzas que restaures nuestras finanzas. Te pedimos perdón por haber tomado decisiones sin consultar tu palabra. Te pedimos perdón por haber obrado sin haber examinado primeramente cuál es tu voluntad y qué es lo que tú dices al respecto. Por eso hoy te pedimos que restaures nuestras finanzas, que tengas misericordia de nosotros, que nos proveas. Señor, ordena nuestros pasos económicos, que podamos honrarte, Señor, construyendo una torre, calculando los costos, para terminar lo que empezamos. Provea a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido con todo mi corazón y quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Quiero invitarte a entregarte a Jesús. Ven a la cruz y quiero invitarte a que hables con Dios como nunca antes. Así como dice Pablo que debemos hacerlo en Romanos, tienes que unir tu corazón con tus labios. Y mientras con tu corazón crees, con tus labios confiesas. Y hablas con Dios de esta manera. Dile conmigo a Jesús estas palabras. Señor Jesucristo, sálvame. Ten compasión de mí. Perdona mis pecados. Hoy reconozco que moriste en la cruz para redimirme, para restaurarme, para darme el perdón y la limpieza de mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.